Son las 8:53 y vamos a hablar de problemas laborales. Ya el día de ayer recibimos a algunos dirigentes sindicales de los trabajadores del Estado que acusaban al Ministerio de Educación, Fernando, de ser el insensibilidad, cuco, ¿no? querer despedir, Sí, claro. querer privarlos de derechos, todo esto porque se ha aprobado un decreto de urgencia, el 014, que define el marco normativo para negociaciones colectivas de los trabajadores públicos, que no existían antes, con la pequeña particularidad de que en estas negociaciones participará el Ministerio de Economía y Finanzas. Por eso hemos invitado al abogado Víctor Hugo Montoya, director general de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos en el Ministerio de Economía y Finanzas. Explíquenos, señor Montoya, por qué este decreto de urgencia mejora la situación laboral de los trabajadores públicos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, bienvenido. Gracias por la invitación también y gracias al público que puede escuchar un poco la posición que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas al respecto. Creo que la norma es una norma que busca básicamente equidad. Equidad en dos sentidos. Equidad en el sentido de que favorece a todo el universo de trabajadores del sector público, porque hasta ahora la negociación colectiva ha estado restringida a un grupo de trabajadores que es los que han podido negociar. Y ahora lo que buscamos es ampliar esa base para que todo el mundo, todos los trabajadores, puedan tener algún tipo de mejoras económicas que antes no estaba prevista normativamente. Y en segundo lugar, una equidad para los ciudadanos, porque las cosas que se consiguen, un beneficio para el trabajador, puede impactar directamente en el ciudadano, con mejores remuneraciones para los trabajadores y con un mejor control de los recursos públicos, ¿no? Pero ahora, bueno, está claro que, disculpe, que los trabajadores sí pierden poder. Es decir, la última palabra la tiene el Ministerio de Economía. Y además se ha hecho un uso y abuso de la negociación colectiva y acá lo hemos recordado a todos los gremios que han venido, que a veces han pedido cosas insólitas y se les ha aprobado. Es verdad que no son todos los casos, pero sí son varios, ¿no es cierto? Y obviamente alguien tiene que ponerle un pare a esto de ofrecer cualquier cosa y cumplir con cualquier cosa. Pero hay que ver cómo se va a manejar la relación con los trabajadores que estaban acostumbrados a negociar de otra manera. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿No? O cómo debería hacerse eso. Claro, ¿no? Lo que antes un trabajador podía pedir, un sindicato podía pedir 100, el Estado estaba prohibido de negociar y decía 0, y por lo tanto al saltarse la regla de 0, al final la negociación podía llegar a un 100, un 80, un 60, porque no había una regla clara de cómo negociar, porque no había un límite hasta dónde negociar. Actualmente lo que es claro es que el Ministerio de Economía y Finanzas no va a participar directamente en la negociación colectiva. La negociación colectiva va a seguir siendo una relación entre el trabajador y el empleador. Sin embargo, sí va a haber un informe económico financiero que dirá cuál es el monto máximo en que tiene capacidad la entidad o empresa pública para negociar, ¿no? Quienes nos visitaron ayer decían, claro, desde el sindicato, desde la representación de los trabajadores del sector público, que siempre el Ministerio de Economía decía, no hay plata. Es decir, se realiza un estudio financiero, pero dice, al final siempre nos dicen lo mismo, que no hay para el aumento. Bueno, nunca ha habido este mecanismo, o sea, es por primera vez que va a existir, o sea, nunca ha habido una posibilidad de que el Ministerio de Economía diga no hay plata para negociación colectiva, porque antes no, claro, no hay negociación colectiva, pero cuando se requería pues un informe, o en todo caso un ministerio quería de pronto en una negociación, en un entendimiento con los trabajadores, ver la posibilidad de su mejora, la mejora de los salarios, de sus ingresos, decía luego, bueno, y siempre ha sido así. Bueno, el Ministerio de Economía dice que no hay, pues entonces si no hay, si el Ministerio de Economía, que es digamos, el administrador de los recursos del Estado, nos dice que no hay, no hay. Bueno, ahora la dinámica es distinta. Ahora haremos un estudio. ¿Cómo va a ser la dinámica? Un estudio a partir de una propuesta económica que nos haga los trabajadores, un pliego de reclamos que te vendrá en un tema económico, cuántas son las condiciones y mejoras económicas que quieren los trabajadores. Y las mejoras no solamente vienen por temas remunerativos o bonificaciones. Hay cosas que cuestan de lo que piden los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, vestimenta cuesta, mejores seguros médicos también cuesta. Entonces eso va a tener que ser cuantificado. En el sector educación, por ejemplo, nos decían estos señores que trabajan directamente ahí, no como profesores, sino como los que proveen de servicios de electricidad, limpieza, pintado, mejoras en los establecimientos educativos. Me dice, nosotros trabajamos sin medidas de seguridad, sin elementos de protección y sin un seguro que nos atienda. El que vino representándolos, además, tenía una lesión en la rodilla y se fue cojeando. Y nos decía, me he caído yo arreglando un techo en un colegio. Bueno, cuando haga su pliego de reclamos, y yo me voy a centrar solamente en el tema de negociación colectiva, que es lo que he venido a hablar, cuando ellos hagan su pliego de reclamos tendrá que verse si es un tema de condición. Elementos de seguridad, mejores seguros médicos. Si es condición no económica,
lo tendrá la entidad que prever las condiciones que le da. Seguro médico, por ejemplo, seguridad lo que pasa es que en el el trabajo. Seguro integral de Pero lo que pasa es que ustedes todo lo ven en números y aquí sí creo que hay algunas cosas que si no hay plata, ¿cómo las van a arreglar? Le explico. Han venido trabajadores que se exponen a rayos X todo el día, sin la protección adecuada. Entonces, si el señor del hospital le dice, mire, el sindicato me ha pedido, necesitan tales vestimentas, ustedes no le podrían contestar, sorry, se sale de tu presupuesto, que se sigan radiando. Es decir, si el criterio es netamente económico, entonces también van a incurrir en un abuso. Es verdad que a veces se piden cosas insólitas, pero es verdad que a veces se piden cosas muy, muy coherentes que cuestan plata y nadie se las... Y la respuesta siempre es, no hay plata para eso. Por cierto, esa no es una respuesta nueva, ¿eh? O sea, el MEF ya les viene diciendo eso hace tiempo, ¿no? Bueno, no es que sea ahí, o sea, dependiendo, ¿no? Si es una cuestión que va a entrar a la negociación colectiva, lógicamente, como cualquier reclamo de una empresa también se cuantifica. Pero efectivamente, nada tiene que ver el tema económico como una razón suficiente para una denegatoria de un pliego de reclamos. Lo que sí es importante es que muchas veces las entidades tienen su propio pliego y ellos, o sea, su propio presupuesto, y ellos tienen que saber cómo manejar su presupuesto. Hay cosas que creo que son indispensables. Las cosas ponen en riesgo la vida de la persona, tiene que ser prioritario para una entidad. Pero esa respuesta también parte del principio de que el MEF le da a cada entidad el presupuesto suficiente y necesario para cubrir sus necesidades. Nos acaban de llamar del centro médico de 15.000. Una posta que tiene 2 médicos o un lugar que tiene 2 médicos. No pueden atender a los pacientes de dengue, los mandan a su casa. ¿Cuál es la respuesta ahí? Presente usted su pliego de reclamos a ver si lo atendemos. Es decir, ustedes están en capacidad, o sea, tienen obligatoriamente que los trabajadores estar siempre reclamando y reclamando y reclamando. Es verdad que reclaman cosas insólitas, pero es verdad que a veces reclaman cosas que no son, que son inconcebibles que tengan que hacer un reclamo al respecto. No tienen mascarillas, no tienen guantes, no tienen esto. Entonces uno dice, ¿cuál es el plan? Que se mueran trabajando. No, para nada. O sea, lógicamente, insisto, las prioridades de cada sector tienen que estar presupuestadas por cada sector a la hora de hacer su presupuesto. Ellos tendrán que ver las prioridades que ponen. Lo que estamos acá centrándonos, y por eso déjenme repetir, hacia el tema de la negociación colectiva. La negociación colectiva, lo que siempre ha estado prohibido es materia económica. El tema... Eso es lo que le corresponde. Pero materia económica nos ha dicho usted que no es sueldo, que es vestimenta, por ejemplo. Y además de las prioridades que pone una entidad en su presupuesto que es presentado al MEF, ¿cuántas de ellas les reconocen? O si yo pido 1 millón, me dan el millón y no dicen, no, mire, señor, muy caro, le vamos a dar la mitad de lo que pide. ¿Qué es lo que normalmente pasa? Le ha tocado al doctor Víctor Hugo Montoya, director general de gestión fiscal, pues la difícil tarea de representar al ministerio que, hemos identificado como el más frío, el más duro, pues el más tacaño a los reclamos de los trabajadores. Doctor Montoya, porque puesto que hay reclamos insólitos. Una de las cosas importantes que dijeron ayer es que no es constitucional que vía decreto de urgencia se tome una decisión sobre temas laborales. ¿Tiene fundamento esta afirmación o no? No tiene ni un fundamento. Básicamente porque hay motivos que justifican la dación del decreto de urgencia. El decreto de urgencia son para temas, y eso sí tenía razón, financieros y económicos. A ver, hay una discrepancia jurídica y hay bastantes informes, e incluso el Ministerio de Justicia ya se ha pronunciado. Una cosa es el decreto de urgencia en situación de normalidad constitucional, lo que vivimos cuando hay Congreso y convive, y eso está regido por el artículo 118 de la Constitución, que versa en materia económica financiera. El artículo que tiene que ver con la situación excepcional que estamos viendo ahora, que no hay Congreso, el interregno parlamentario, se rige por otro artículo, que es el artículo 135, en que no se restringe. Muy bien, señor Víctor Hugo Montoya, estamos seguros que regular esto es importante, ojalá que se haga también pensando en que no todo es plata. A veces, aunque lo que pidan sea caro, se tiene que... Un ministerio con rostro humano. Sí, por favor, póngale corazón a esa ley. 9:02 minutos. Y a los trabajadores sepan qué pedir y qué no pedir. 9:02 minutos de la mañana. Ya está el alcalde, Ya llegó el alcalde de la convención. Hablaremos sobre la selva y sobre el dengue. Sobre el dengue, porque recordemos, tenemos en América desde el año pasado, no se dice mucho, estamos hablando del coronavirus, el mayor brote en la historia de dengue. Y el alcalde de la convención viene a reclamar eso. 9:03, ya volvemos.